Bueno, aquí estamos, el segundo bloque de Hoy Nos Toca. Tenemos mucho para contarte hoy, pero vamos a arrancar con algo que te contábamos en el comienzo del programa. Y es a propósito de las encuestas. Estas son las encuestas que hemos en algún momento mostrado aquí en Hoy Nos Toca, del Observatorio de Psicología Social, ¿no? Que son muy interesantes por las temáticas fundamentalmente que tratan y el seguimiento que han hecho durante esta cuarentena, durante esta pandemia también, de distintos temas, desde aquellos que están solos, de aquellos que tienen el miedo por el coronavirus, aquellos que tienen algún tipo de dolencia inclusive también durante esta cuarentena. Pero ahora vamos a estar hablando justamente del sentimiento frente a la inseguridad, ¿no? En un momento obviamente de balance. Y estamos con Gustavo González, que es el director del Observatorio de Psicología Social Aplicada. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier y equipo, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. A ver, ¿nos contás un poquitito de qué se trata esta nueva consulta que han hecho ustedes? Sí, nosotros desde el observatorio, desde OPSA, creamos por allá por el mes de agosto un monitor para hacer una especie de auditoría, de seguimiento de lo que estaba ocurriendo en temas de inseguridad. Nuestro primer monitor, que creo que lo vimos con ustedes en algún momento, fue en agosto y ahora terminamos el segundo, hace pocos días en diciembre. Este segundo monitor de seguridad / inseguridad ya fue total país. El primero había sido solo en el ámbito de AMBA. Es una encuesta que tiene casi 5.000 casos, sí. Así que desde el punto de vista del tamaño muestral es de alta calidad, digamos. Y los resultados, al igual que nos ocurrió en agosto, son preocupantes, son alarmantes. Por ejemplo, el 65% de los consultados nos dice que él personalmente o algún allegado, familiar, amigo, han sufrido delitos. Es un porcentaje muy alto y de ahí también se entiende cuando estiman la probabilidad de volver a ser víctimas de delito, porque 8,8, casi 9 de cada 10 nos dicen que estiman muy probable que vuelvan a ser víctimas de un delito. Con lo cual, esto nos muestra realmente un clima que afecta además a la salud mental de la gente, a la calidad de vida de la gente, porque es difícil vivir con esta, entre comillas, paranoia justificada respecto de ser asaltado, ser violentado, sufrir una entradera, etc. Ahora, ¿y cuál es el delito, no sé si lo analizaron ustedes, el delito de mayor preocupación hoy por hoy? Sí, nosotros primero le preguntamos cuáles son los delitos que estima más probable padecer, ser víctima de ellos. Y en cuanto a la probabilidad, los 3 delitos que se creen más probables, ya te digo acá para ser bien preciso, son el asalto en vía pública con violencia, sí. el asalto en vía pública sin violencia y espera un segundito, ¿dónde lo tengo esto? Sin violencia y el robo en vivienda, oficina o comercio. Ajá. Ahora, eso en cuanto a la probabilidad. Pero cuando le preguntamos a continuación, bueno, estos son los que estimo más probables, pero ¿cuáles son los que más teme? Los delitos más temidos. Y los delitos más temidos, el primero es el homicidio, con el 52%, el segundo es asalto a mano armada dentro del hogar. Eso evidentemente genera un estrés tremendo, solo pensarlo. Y el tercero es la violación. Y la entradera, y el tercero es la violación. Hemos preguntado sobre muchos delitos, ¿no? Asalto a mano armada en vía pública, ya lo dije, robo en vía pública con violencia, secuestro con cautiverio, robo de automóvil, secuestro express, robo en vivienda sin violencia, robo de pertenencia dentro del auto, etc. Los 3 bueno, ahí vos tenés
una gráfica que lo que muestra es los delitos sufridos. Estábamos hablando de los que estiman con más probabilidad y los más temidos. Esto es anterior, es una pregunta anterior, Sí. ¿cuáles son los delitos que han sufrido personalmente o a través de, o lo han sufrido algún familiar o alguna persona allegada? Claro. ¿Y la población a la que fue consultada, digamos, que hombres, mujeres, edades? No, a ver si en un lenguaje sencillo Sí. les digo algo muy importante a nivel metodológico. Ajá. Nuestras muestras son probabilísticas, es decir, apuntamos a toda la población y cada respondiente recibe de manera azarosa la propuesta de contestar la pregunta, las preguntas del cuestionario. Por lo tanto, son las muestras de mayor calidad, las que se llaman muestras al azar o probabilísticas. Así bien. que no es que apuntamos a hombres o mujeres, sino a todo el mundo y luego sí proporcionamos Claro. a las características que tiene la población. Por ejemplo, sexo es 50 y 50, los rangos de edad están ajustados a lo poblacional a través de todos los números del INDEC de los censos, etc. Es decir, que las muestras representan, son como un pequeño universo del universo total que es la población. Ahora, y Gustavo, por ejemplo, si tenés que hacer un top 4 o 5, no sé, digamos del ranking respecto de las preocupaciones de la gente, ¿está primero la inseguridad para ustedes? No, nosotros eso también, esta es la introducción siempre a los monitores de seguridad, que es cuáles son los principales problemas del país. El principal problema, bastante separado del resto, es la corrupción. Primero. Le sigue economía, primero, corrupción. Segundo, economía. Tercero, inseguridad. Y luego pobreza, desigualdad, desempleo. Claro. Esto es con una pregunta, esto es pregunta abierta. Le decimos, responda en una sola palabra cuáles son los principales problemas que tiene el país y la gente nos dice esto que les acabo de contar. Después, cuando le damos las opciones ya prefijadas por nosotros, ahí sí, es lo que vos decís, aparece en primer lugar con el 71% delincuencia, robo e inseguridad. Segundo es pobreza y tercero es corrupción. Es decir, si lo preguntamos espontáneamente, la primera palabra es corrupción. Ahora, si ya le damos las opciones prefijadas, están parejitas, porque todas tienen 70, 71 hay dos de 71 y uno de 70, quiere decir que están parejas y el top 3, digamos, lo que están en el podio de los problemas son la inseguridad, la pobreza y la corrupción, claro. En este sentido. Esta pregunta cerrada en igualdad de condiciones. Si me permite, porque hay algo muy interesante en esta respuesta. Si nosotros partimos, segmentamos las respuestas por voto, hay una pregunta que ¿usted a quién votó en la última elección? Bueno, ahí surge algo muy interesante. Parece como que hubiera dos cosmovisiones totalmente distintas en estos temas de cuáles son las problemáticas del país entre los que han votado a Alberto Fernández y los que votaron a Mauricio Macri. Porque entre los votantes de Mauricio Macri lo que predomina, y predomina muy holgadamente, es la corrupción, con el 88%. Ajá. Le sigue la inseguridad con el 78%, o sea, 10 abajo, y luego la dirigencia política. Es decir, que si tomamos corrupción y dirigencia política, ese podio está dado por problemáticas institucionales. Sí. En cambio, los votantes de Fernández, es bastante curioso. Parecería que para los votantes de Fernández la corrupción no es problema o no existiera, porque está en el 9º lugar. Para los votantes de Fernández los principales problemas son la pobreza, la falta de trabajo y la inflación. La corrupción está 9ª, mientras que para los votantes de Macri la corrupción está 1ª. Y eso sí es interesante porque marca desde este punto de vista ideológico la grieta, ¿no? Qué grieta que hay hasta en la opinión de la sensación que tienen, claro. ¿No es cierto? La opinión que tienen respecto de los problemas del país, ¿no?
Es interesante. Exactamente. Y también cuando le preguntamos, por ejemplo, cuáles son las principales causas de la inseguridad, a nivel general, sin esta partición de votantes de Fernández o votantes de Macri, los tres primeras causas que nos está diciendo el total de la gente es jueces garantistas que dejan libres a los delincuentes, el 74%, falta de educación y corrupción policial. Claro. Pero si eso lo abrimos, lo segmentamos por votantes de Fernández, por votantes de Macri, resulta que para los votantes de Macri, las tres primeras son jueces garantistas, o sea, coincide con la primera general, pérdida de cultura del trabajo y existencia de beneficios excesivos para los delincuentes. Ajá. En cambio, para los de Alberto Fernández no está el tema de los jueces. Es pobreza, marginalidad, corrupción policial y diferencias económicas entre ricos y pobres. Es decir, ahí también hay una visión bastante diferencial respecto de a qué se debe, cuáles son las principales causas de la inseguridad y por lo tanto qué se debería hacer. Claro. Porque para los votantes de Macri está más claro que si hacemos una diferencia de lo que nos están diciendo es que hay que hacer una reforma judicial importante respecto de la inseguridad. No hay que dejar libres a los delincuentes, hay que tener un poco de más mano dura, mientras que para los de Fernández el tema pasa por otro lado, pasa por corrupción policial o por pobreza y desigualdad. Tal cual. Ahora, Gustavo, con respecto, volviendo al tema de como del ranking, de los delitos a lo que la gente le tiene miedo, a lo que le tenemos miedo nosotros, ¿no? No sé si tenés a mano lo que pasaba el año pasado, digamos, en diferencia de este año. No, el año pasado no. Nosotros comenzamos la serie, esta es nuestra segunda. Comenzamos la serie en agosto, o sea, lo que pasaba correcto. Hace algunos meses. Mirá, eso es lo que, por un lado, nos pone muy contentos porque hace la consistencia de nuestros estudios. Por supuesto. El monitor de agosto es muy similar. Tenía alrededor de 3.500 casos, tiene 5.000 y nos dio casi igual. Con lo cual, fíjate que hay mucha estabilidad en cuanto a las opiniones, a las percepciones y en este caso lo que estás preguntando, los miedos. A todo lo que genera la inseguridad. Hay una pregunta que es abierta respecto de qué es lo que le genera la inseguridad, que defina con una sola palabra. Y fíjate que las palabras son todas de una valencia negativa muy fuerte. Es miedo, impotencia, indignación, temor, injusticia, bronca. Es decir, es una serie la inseguridad es algo tan movilizante por lo traumático que genera emociones negativas muy fuertes. Bien. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por atendernos y a propósito de esto, y hemos hecho varias encuestas, hemos reflejado varias encuestas de ustedes y la verdad que nos interesaba mucho tener esta última de 2020. ¿Están pensando en la primera de 2021? Sí, mira, justamente nosotros hoy nos reunimos en equipo dentro del observatorio para hacer un balance general de todo lo que hicimos en el año. Y nosotros mismos nos sorprendió la suma final. Hemos encuestado a 74.000 personas a lo largo de este año. Así que en 27 estudios que hemos realizado. Así que sí, obviamente vamos a seguir con todos estos temas, todos los temas que sean de relevancia psicosocial y económica, que es el eje de todos nuestros estudios. Perfecto. Gustavo González, gracias por atendernos. No, por nada, gracias por llamar y feliz año. Igualmente para todos ustedes, gracias. Director del Observatorio de Psicología Social Aplicada, justamente de la Universidad de Buenos Aires. Muy interesante. Para hacer una especie de conclusión también de los problemas del país, interpretados obviamente por los consultados, ¿no? Exactamente. Fundamentalmente por esto. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? ¿Nos vamos al corte? Dale. No. ¿No? No. ¿Y la pausa? No vayamos a la pausa. ¿Las promos? No. Las promos. Escúchame. La gente quiere saber qué hacemos en la pausa. ¿No? ¿Qué? ¿Qué hacemos nosotros en la pausa? No. ¿Ya tenemos que ir a la pausa? Sí. ¿No tenés que ir a ningún lado vos?
Sí, se está preparando. Ah, no, me voy a ir te voy a ir a visitar el control. Tengo que subir 2 pisos, ¿no? Mentira, que Pero, cerrado. Andrea, no podés estar Y voy a después hacer una historia y la voy a subir a Instagram. después de un año ¿Qué? de estar acá, que digas, tengo que subir al Porque segundo subí piso. una vez sola me dejaron subir. ¿Por qué? No sé, había un señor que me paraba. Me decía, usted no pasa. Me tenía miedo, no sé. Ah, puede ser, eso sí. Bueno, nos vamos a la pausa, dale, ya volvemos. No te vayas.